Bueno, yo discrepo con tu opinión. A ver, pero no conmigo, dígale a la gente que no le alcanza la plata para vivir. Supongamos que vos sos el vocero de la gente, ¿no? No, yo no soy el vocero de nadie. No, bueno, porque acabas de decir que la gente dice en la Me calle. cuentan Está eso bien. y yo le cuento... Está bien, pero yo te cuento, no toda la gente dice eso. Sí. Sí, no toda la gente dice lo que a vos te transmite la gente que vos decís, que es... Es la gente que sufre, que no llega para pero pagar... la clase media la estamos matando, esperá. Sí. El impuesto inflacionario se lo quitó este gobierno, la gente no se lo quitó el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Ahora sí lo saludo formalmente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor Alfano? Bien. ¿Cómo anda? Buenas noches. Lindo conflicto el de los Moyano. ¿Cómo lo vivió esto? ¿Es una interna entre Macri y Rodríguez Larreta? ¿Es el estilo de los Moyano? ¿Qué olfatea usted? El estilo de los Moyanos siempre fue un estilo así mafioso, ¿no? Yo creo que los Moyanos hace rato deberían estar presos. Bueno, a veces son delincuentes o no, cosa que no lo sé, pero solamente por el cortar calle, bloquear empresas, deberían estar presos. Eso está penado por el Código Penal, ¿no? Así que son mafias. Si alguna vez le hubieran servido al trabajador o si le sirvieran a los trabajadores, no tendríamos la mitad de los trabajadores trabajando en negro como trabajan hoy, completamente precarizados. O sea, yo no conozco ningún lugar en el mundo donde un sindicalista se preside tal y que los trabajadores a los cuales supuestamente defiende, la mitad trabajan en negro, completamente precarizados. O sea, a estos tipos no les importa el trabajador, le importan sus negocios. Por eso siempre se van a poner a cualquier reforma laboral que implique que se toquen sus privilegios. Esper, le voy a trasladar una pregunta que me la hacen a mí en la calle, cuando voy a los chinos, cuando voy a la verdulería. Me dice, la pregunta es muy sencilla, ¿y salimos? ¿Dónde estamos parados? Porque la gente no siente que va a tener algún tipo de bienestar, como promete el gobierno. ¿Dónde estamos parados? Mira, yo te diría, estamos parados, me parece, en un lugar que difícilmente alguien esperaba que podíamos estar en diciembre del año 2024. Se terminó con el déficit fiscal, fuente del problema de la inflación, se terminó con el déficit cuasi fiscal también. La economía tocó piso allá por abril-mayo y se ha comenzado a recuperar, pero claro, se está comenzando a recuperar del 10º subsuelo. Para llegar a planta baja faltan muchos meses todavía. Ahora, como se recupera desde el 10º subsuelo, hay gente que todavía no lo percibe y es razonable que sea así, pero la economía ya tocó piso y empieza a recuperarse. A ver, pero me da la impresión a mí, me puedo equivocar, yo no soy economista. Pero espera, estamos abajo de la planta baja de agosto del año pasado, pero nos estamos recuperando el 10º subsuelo. Así que tenés para los dos gustos, el tipo que no ve la planta baja y el tipo que te dice nos estamos recuperando del subsuelo. Sí, pero a ver, el tema es la vida diaria de los argentinos, porque a la gente que está en la pobreza, a los que más sufren, el gobierno trata de ayudarlo de alguna manera. Acá, con Cristina, un poco con Macri, con Alberto, a la clase media se le pegó. ¿Vio cuando un boxeador está fajando a otro que lo tiene medio tirado, se levanta, le pega? Ustedes subieron al ring y siguieron pegándole a la clase media. ¿Por qué, digo? Por el aumento de precios, por el aumento de los servicios y eso que separaban a algunos para que no suba la inflación, la atención de la salud, digamos, más cosas no se le pudieron haber hecho a la clase media, que es un tractorcito para mover la economía. Bueno, yo discrepo con tu opinión. A ver, pero no conmigo, dígale a la gente que no le alcanza la plata para vivir. Supongamos que vos sos el vocero de la gente, ¿no? No, yo no soy el vocero de nadie. No, bueno, porque acabas de decir que la gente dice en la calle. Me cuentan eso y yo le cuento... Está bien, pero yo te cuento, no toda la gente dice eso. Sí. Sí, no toda la gente dice lo que a vos te transmite la gente que vos decís, que es... Es la gente que sufre, que no llega para pero pagar... la clase media la estamos matando, esperá. Sí. El impuesto inflacionario se lo quitó este gobierno, la gente no se lo quitó el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? O sea, nosotros estamos bajando la inflación de manera muy fuerte, que es yo te diría, el impuesto inflacionario es el peor impuesto que hay, desde todo punto de vista. Entonces, la primera cosa es, el gran impuesto que tenían con Alberto, lo está sacando este gobierno, lo está sacando Mongo. Y ese es un gran alivio, no solo para la clase baja, sino para la clase media también. El aumento exponencial que ha habido en la oferta de alquileres, eso es una gran mejora para la clase media. La economía está tocando su piso, está empezando a recuperarse y se va a empezar a crear empleo. Obviamente vos me podés decir, hay ajuste de tarifa y hay ajuste de prepaga. Y sí, en el caso de las tarifas y en el caso de las prepagas... Claro, usted dice que era necesario. Pero en el caso de las prepagas, como hay una ley de defensa de la competencia que prohíbe los acuerdos entre empresas para no competir cuando hay oligopolio, se aplicó la ley de defensa de la competencia. Ahora, ¿pero usted me cree que hay gente que no llega para pagarlos con lo que gana la luz, el gas, la prepaga, la escuela, alquiler, despensa? Eso
ocurre ahora y ocurría antes Sí, también. lo dije de entrada, ¿eh? Sí. Antes ocurría esto. Sí. Y es un tiempo que va a pasar, porque ahora, a ver, yo te compro esto, Sí. que para mucha gente, no para todo, pero para mucha gente, se le sacó la inflación, el aumento de precios sistemático de todos los meses, y le pusiste, sube tarifas, sube prepagas, ponele. Sí, eso es cierto. Y pero eso no precios que se significa que dispararon, ¿no? está bien, pero eso no significa que estás peor que antes con Alberto y Cristina, Sí. con una perspectiva mucho más razonable, que se está creciendo o recuperándonos desde bases mucho más sanas, no por el inflador del plan platita, sino como consecuencia de que la economía está empezando a arrancar. Se dejaron de licuar los salarios reales como consecuencia de la inflación, se dejó de licuar el capital de trabajo de las empresas que hacía que nadie contratara nada, ni hubiera perspectiva de crecimiento. Tema de impuesto a la ganancia. Yo lo que planteaba recién, cosa que no creo equivocarme, digamos, el sueldo anual complementario adentro, que antes no estaba. Horas extra y un montón de adicionales adentro. Y no se actualizó de cuando se establecieron, que era 1.800.000 y 2 millones. ¿Me equivoco en esto? ¿O es Pero, así? eso es ley del Congreso. Ya El sé, decreto ¿qué reglamentario particip- no cambia nada. No, ya sé, Porque te ¿por qué escuché, me parece participó? decir eso. Sí, porque se pensó, se especuló que el gobierno, para darle un alivio a la gente, podría sacar el sueldo anual Pero, espera, complementario. el impuesto a las ganancias que terminó sancionando el Congreso. Sí, pero era lo que quería el Congreso. gobierno. Bueno, está bien, fue un proyecto del Sí, gobierno. sí. El Congreso podría haberlo rechazado. Sí, pero bueno, lo tenía aprobó, los votos, aprobó el proyecto del gobierno. Sí, el gobierno planteó un impuesto a la ganancia muchísimo mejor que el que teníamos antes. Sí. No es que no teníamos impuesto a la ganancia, cuidado, porque alguien dice, no se pagaba ganancia, ahora sí se paga. No, esperá. Había ganancias antes, había Sí, ganancias claro. ahora. Sí. Y este impuesto a las ganancias, proyecto del gobierno que el Congreso sancionó, es un impuesto a las ganancias mucho mejor que el anterior. Pero- ¿Por qué mucho Sí, mejor? a ver. Porque antes vos pasabas a la velocidad del rayo de pagar cero de impuesto a la Sí, ganancia a a 30, pagar la alícuota de 27%. Ahora, desde niveles de ingresos más bajos que antes, se empieza a pagar una alícuota muy Sí. chiquitita y para llegar a 27% tardás mucho más que antes. O sea, la Estamos de progresividad acuerdo que en tiene el eso, impuesto sí. a la ganancia es mucho más gradual, no es de golpe como antes. Ahora, explíqueme estas dos cositas y avanzamos en otros temas. ¿Por qué incorporaron el aguinaldo? Si se cobran 13 sueldos, vos pagás impuesto a la ganancia por Sí. los 13 sueldos. Sí. Si el aguinaldo es un sueldo más, Sí, estamos de acuerdo, pero es un alivio en medio de toda esta situación de decir, bueno, no, el aguinaldo se paga desde toda la vida, o Sí. de hace medio siglo por lo menos. No es que existe ahora o existe de hace un tiempo para aliviar la problemática de la gente. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es terminar, o de a poco, en algunos casos no tanto, en otros sí, con toda cosa rara que haya en el sistema impositivo o en el sistema en general. O sea, el impuesto a la ganancia lo paga todo el mundo con alícuota muy baja, los sueldos bajos o los ingresos bajos con alícuotas altas, el más alto. Pero lo paga todo el mundo como ocurre en cualquier país civilizado. Cobrás 13 sueldos, pagás ganancias sobre 13 sueldos. y la otra, ¿por qué si al comienzo de año se estableció 1.800.000 y 2 millones, ahora que entra en vigencia el 1 de julio, no se actualizó todo Pero, eso? no, a principios de año era mucho más bajo. Estamos hablando no de 1,8, Sí. sino de 1,2, 1,3. Bueno, en es abril, 1,8, se puso pero también 1,8. cuando se discutió la ley. Bueno, Sí. pero ¿por qué no se actualizó? Bueno, el gobierno bien podría haber dicho, bueno, lo actualizamos, reglamentamos, actualizamos y la gente le no le se recuperamos, actualizó, no se actualizó por la caída fuertísima que hubo en la tasa de inflación, que compensa la actualización que podrías haber hecho de un 8 para arriba después de que se sancionó por ley. No se dio una actualización mayor porque bajó la inflación de manera sustantiva y mucho mayor de la que muchos esperábamos, incluso en el gobierno. Uno esperaba, por todo lo que venía diciendo Milei, por los conocimientos, Milei que tiene economía, él dijo, bueno, incorporo a Caputo, que es lo mejor que hay, ahora Sturzenegger. Uno pensaba que no le iba a pasar lo que pasó con los mercados, ¿no? De vuelta que se movió para arriba el dólar blue, los bonos, la bolsa, el riesgo país. Era como que uno decía, no, bueno, Milei lo puede tener todo bajo control. ¿Qué es lo que pasó? Que, digamos, porque al final uno dice otra vez sopa, lo que le pasó a otros gobiernos. A ver, vamos de nuevo para atrás, porque es importante para mí contestar a estas preguntas, pero contextuándolas. Sí. Lo que se ha logrado en 6 meses es una cosa extraordinaria. Insisto, Argentina después de décadas tiene superávit fiscal. Pero no le preocupa lo que pasó en esto. Sí, no, ahora yo te voy a contestar, no, yo te voy a contestar la pregunta.
hemos eliminado el déficit del Banco Central sin expropiaciones. La economía tocó un piso, se empieza a recuperar. Ahora, yo no tengo la menor duda que lo que se está haciendo es lo que va a hacer que la Argentina sea un país normal, porque en los países normales vos no tenés deuda cuasi fiscal, no tenés déficit fiscal. En los países normales, como Argentina, que no tienen financiamiento, vos no tenés déficit fiscal, sino tenés financiamiento como mínimo. Yo creo que no hay que tener déficit fiscal por otras razones. Y el Estado lo más chico posible por otras razones, para que la gente goce de su ingreso y no sea esclavo impositivo. Ahora, el camino hacia arriba, que no tengo la menor duda que Argentina comenzó, no es una línea recta que no tiene vaivenes, es un serrucho hacia arriba que tiene caídas y tiene bajas. La caída, hubo caída en los mercados. ¿Qué te están diciendo los mercados con esta suba de la brecha y suba del riesgo país? Bueno, queremos más claridad sobre el repago de la deuda. Tenemos duda del repago de la deuda hacia adelante. Bueno, el gobierno dice que si es necesario hará una operación de repo. El presidente ha dicho que la deuda se va a honrar como corresponde. Se ha depositado a cuenta de los intereses que se van a pagar en enero del año que viene 1.500 millones de dólares. El mercado tiene dudas, pero el gobierno está dando señales para disiparlas. Esper, la última, tiene que ver con un tema que usted viene siguiendo de cerca, es en la provincia de Buenos Aires, son las ambulancias que no se usan. Usted hizo una denuncia o acompañó una denuncia, Kicillof quiere hacer como un sistema de salud. ¿Qué es lo que a usted le huele mal de lo que está haciendo Kicillof? A ver, la denuncia fue presentada por mí el 11 de junio. Sí. Ahora, el 11 de junio de 2024. ¿Por qué la denuncia penal contra Kicillof y Kreplak, el ministro de Salud? Por la razón siguiente. Hay más de 150 ambulancias arrumbadas en el hospital El Dique, en Ensenada, desde hace por lo menos un año y medio. Que supuestamente son para atender la emergencia de salud en los municipios. Entonces, yo lo que digo, hombre, usted le ha hecho gastar a los bonaerenses y a los no bonaerenses en 150 ambulancias que no lo está distribuyendo. El carador de Kreplak, además, dijo hace poquito, en una entrevista con el periodista 7Case, que las tenía guardadas en un lugar, ¿no? Están tiradas en el medio de la nada, oxidándose y perdiendo toda prestación las ambulancias. Entonces, acá hay un delito de mínimo mala administración de los recursos públicos y de no cumplimiento de los deberes de funcionario público. Por si fuera poco, este caradure de Kicillof lo que hace es, en lugar de distribuir las ambulancias para atender la emergencia de salud en los municipios, crea una empresa estatal bonaerense para atender la emergencia. ¿Y a usted no le gusta para nada? No, pero si tiene la ambulancia, que la distribuya, que no me aumente el gasto público creando una empresa para eso. Dicho sea de paso, estábamos hablando de Axel Kicillof, la misma persona que a la Argentina le costó 40.000 millones de dólares en juicios perdidos por haber estatizado mal YPF, estatizado mal aerolíneas, haber alterado el cupón del PBI. O sea, un inútil esférico que a la Argentina le costó 40.000 millones de dólares es el que tiene tiradas en el medio de la nada a 150 ambulancias y ahora nos crea una empresa de salud para atender la emergencia cuando podría atender la distribución de las ambulancias. Esper, gracias. Gracias por este diálogo. Encantado. Con efervescencia. Bárbaro. Chao. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.